Bueno, pues bienvenidas otra vez a nuestra reunión. Vamos a empezar la palabra del día de hoy. Les voy a confesar que fue un poco difícil para mí el estudiar. No sé por qué, no sé por qué me dio mucha ansiedad. Le dije a René, ya vas a salir a trabajar, ¿no? Que todavía no, yo chin. Y sí, tuve mucha ansiedad. Pero bueno, aún así, pues me mantuve estudiando y pues qué mejor, ¿no? Que buscar a Dios mientras estamos en tiempos de ansiedad. Ya después les voy a platicar, pero vamos a continuar con esta serie, la serie de la mente. Y hoy, el día de hoy nos va a tocar la mente cauterizada y la mente reprobada. Y bueno, voy a empezar con un versículo, dice, yo Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es Jeremías 17, 9 a 10. Y vamos a comenzar con la mente cauterizada. ¿Por qué es importante hablar sobre la mente? Pues precisamente por eso, porque somos mujeres y yo soy una de esas que soy la primera de todo este grupo, yo soy la primera que tiene muchas batallas en su mente por tema de ansiedad, ¿sí? A mí la ansiedad, como les había yo dicho anteriormente, hay una lucha entre mi mente y mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cerebro es así como que le manda a mi cuerpo señales de algo que no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mente, que mi cerebro más bien, le manda no un chispazo, sino un chorro de adrenalina a mi cuerpo para avisarle que me está pasando algo cuando no está pasando nada. Y a veces siento como que me va a dar un infarto y siento el dolor y siento la taquicardia y sí se siente horrible, pero ¿qué crees? Se equivocó mi cerebro. No está pasando nada. Mi ritmo cardíaco, pues a lo mejor sí está acelerado, pero no a un nivel o a una taquicardia de tal manera que sea como un infarto, para nada. Sí se agita, sí se acelera, pero no a márgenes peligrosos. O también, de repente, a mi cerebro se le ocurre mandarle un poco de adrenalina a mi cuerpo, pensando que tengo la presión alta y me va a dar un accidente cerebrovascular y resulta que no es eso. Y con esto siempre estoy batallando y mi mente chispa y ya me está dando la ansiedad y ya siento horrible mi cuerpo y me voy a morir porque eso es lo que uno piensa cuando tiene ansiedad, el tipo de ansiedad que yo tengo y todo está bien, es mi cerebro y es una lucha constante entre mis pensamientos en que siento esto en mi cuerpo, pero hoy todo está bien, todo está tranquilo, pero y si no, es muy fuerte esto, pero bueno, a veces lo tenemos que sufrir. Bueno, yo en mi caso a veces lo tengo que sufrir y pues no me queda de otra nada más que confiarme y agarrarme de la mano de Dios y confiar. Y una de las cosas que me decía mi esposo es, Cookie, ¿tú crees que la voluntad de Dios que tú te mueras así? Y eso es lo que pienso cuando me pasa, porque desafortunadamente siempre estoy sola y es un poco peor cuando uno está sola, ¿no? Con un niño que no sabe qué onda, ¿no? Y yo tampoco le voy a ir a platicar mis problemas a Natán, ¿verdad? Entonces, pues es fuerte, es difícil, pero con Dios todo se puede, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la mente cauterizada y voy a dar un concepto. Dice, ¿qué es la mente cauterizada? Es una conciencia endurecida que está marcada por un hierro ardiente. Con esta mente no hay marcha atrás. Habíamos dicho que con la mente que las diferentes tipos de mentes que hemos estado viendo, primero fue la carnal, luego fue la mente vana, la mente, ya no me acuerdo de las otras. A ver, déjame recordar. Primero fue la mente carnal, después la mente, bueno, ya no me acuerdo, así, la mente, ¿me recuerdas, Laurita, te acuerdas? Corrompida,
Después vimos La Habana. Entenebrecida, ¿no? Ajá, Entenebrecida. Exactamente. La última que vimos fue La Habana y ahora vamos a ver la que es cauterizada. Esta llama mucho la atención porque, como habíamos dicho, va en un proceso de estado degenerativo, vamos a llamarlo así. En esta, ¿sí saben qué es cauterizar? Cauterizar es como agarrar y con quemar una parte de la carne, ¿sí? A mí yo me acuerdo que cuando era un poco más chavilla, tenía yo una verruga aquí y tenía 3 aquí en mi espalda. Entonces la doctora me dijo, tenemos que eliminarla, la vamos a cauterizar y el procedimiento es con una cosa especial, agarra y una pinza especial y te la queman, pero no vas a sentir dolor porque te voy a poner anestesia local y te la vamos a quemar. O sea, es similar a como cuando marcan las vacas, las reses, que les ponen un sello con un hierro y que los deja marcado. Así, eso es cauterizar, ¿no? Que un trozo de metal lo pegan en la carne y esa carne se quema y queda cauterizada. ¿Qué es lo que pasa con la cauterización? Que dejas de ser sensible, esa área se vuelve insensible ahora sí que ¿cómo se dice? Por ese sello que ha quedado. Amén. Y vamos a comenzar a ver nuestros primeros versículos. El primer versículo que vamos a ver es Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vemos que en los postreros tiempos es hoy, es ahora. Esos son los postreros tiempos. Estamos viviendo una sociedad en decadencia, ¿sí? Y desafortunadamente, en esta época van a levantarse personas que van a apostatar de la fe. Dice, pero Primera Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe significa negar la fe en Dios, ¿sí? Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Tenemos que saber discernir qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? ¿Qué es lo que se está enseñando? Si está en la Biblia o si no está en la Biblia. Es por eso que tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios para que no seamos engañados. Amén. Y bueno, una de las características que también tienen esta mente es que hay hipocresía, hay mentira y su mente o su conciencia está cauterizada. Es decir, que hay una falta de sensibilidad en este tipo de mentes. Sí, perdieron la sensibilidad. Puse mis notas. No existe posibilidad de que el Espíritu Santo los redarguya y conducirlos a la verdad. Efesios 4, 17 al 24 nos dice lo siguiente. Efesios 4, del 17 al 24. Dice, esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis con los otros como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales,
Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Aquí vemos que esta mente, la mente cauterizada, es una mente que pierde ya lo que es la sensibilidad, ¿sí? Ya el Espíritu Santo es muy difícil que, no es que el Espíritu Santo no pueda hacer la obra, no, sino que ya es muy difícil que ellos puedan ser redarguidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar ahí tratando de redarguir de lo que está, de su pecado, pero ya están tan atestados de esa maldad, de ese pecado, que ya no sienten feo el pecar, ya no sienten feo sus malas obras, sino que no pasa nada, ¿sí? Entonces, dice, conocieron la palabra de Dios, estos se hacen insensibles a la voz de Dios, por eso pecan continuamente y no disciernen entre el bien y el mal, se destruye su conciencia. Esas son las características que tiene esta mente. Dentro de estas, dentro de algunos ejemplos que podemos mencionar en este tipo de mente, que es una mente cauterizada, está la inmoralidad, el ser personas inmorales, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, algo muy tremendo, la pedofilia, que son personas que sirven a Dios, que dicen servir a Dios, pero hacen cosas violentas a los menores. Perdón, está ahí una niña por ahí. Entonces, también, por ejemplo, la prostitución. Y estoy hablando de personas que alguna vez escucharon de la palabra de Dios, que a lo mejor que eran inmorales, que eran adúlteros, que eran fornicarios, que eran homosexuales, que eran pedófilos, que eran prostitutos o prostitutas, que escucharon, que gustaron de la palabra de Dios, pero que regresaron al pecado, que regresaron a cometer actos de inmundicia. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente se volvió a cauterizar y los hizo insensibles a la palabra de Dios. Como por ejemplo, casos de pastores, de líderes que se drogaban y que comenzaban a drogarse y les valía, y como su líder no les decía absolutamente nada, pues se fueron perdiendo hasta que comienzan a vender su cuerpo por obtener drogas, y no solamente estoy hablando de drogas, hay muchas cosas, ¿no? Y que definitivamente se han ido perdiendo, se cauterizó su corazón y no pueden regresar a Dios. Y sí, me acuerdo que mi hermano, cuando iba a compartir la palabra y de repente se encontraba a un alcohólico en la calle, le predicaba del Señor, y de repente decía, yo alguna vez conocí y estuve igual que tú, y mírame, soy un alcohólico, no puedo dejar de tomar. Entonces es algo muy tremendo, y pues este tipo de mente se cauteriza y te vuelve insensible a la voz de Dios, e insensible al redarguir del Espíritu Santo. Cuando sientes feo, que chin, la regué, perdóname, Señor, y sientes feo en tu corazón, ese es el redarguir del Espíritu Santo que te lleva a decir, Señor, te necesito, perdóname. Amén. Otro de los ejemplos que se me vino a la mente es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la voz de Dios, tenía los mandamientos de Dios,
pero era un pueblo rebelde, un pueblo que iba tras otros dioses, un pueblo que permitía que se le hiciera un culto a Baal, entregando a los bebés y echándolos al fuego por ese Dios que nos, de hecho, es nada más hay un Dios inventado, porque el único Dios y el único Señor es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y voy a hablar un ejemplo de Génesis, vamos a verlo en Génesis 19, del 1 al 25. Lo voy a leer en mi Biblia, la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó más en esta versión. Permítanme un momento, estaba yo cargando mi teléfono. Nueva Traducción Viviente, y dice así, Génesis 19 del 1 al 25. Dice lo siguiente. 19. Dice, vamos a hablar de la historia de Sodoma y Gomorra. Aquí les voy a hacer un previo. Resulta que llegan 3 personas a visitar a Abraham y le dice, vas a ser papá próximamente. No, pero si yo ya soy un anciano y mi esposa también, y hasta Sara se ríe y todo. Y bueno, entonces ya después de que le dijo que iba a ser papá, Dios bueno, es que se supone que es Dios el que va a visitarlo, ¿no? Entonces le dice, ¿será que yo oculte esto a Abraham? Entonces le declaró lo siguiente. Dice, al anochecer, los 2 ángeles, bueno, ya les dijo que iba perdón, se me estaba yendo una parte importante. Posteriormente le dice Dios a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y se acordó que su sobrino Lot, pues vivía en esos pueblos, ¿no? Y entonces le dijo, Dios, si tan solo hubiere 100 personas, no lo destruyas. No hay 100. Y le fue bajando 50 hasta que de plano nada más ni siquiera había 10, o sea, solamente Lot era el único justo. Entonces, pues Dios ya le había declarado que iba a eliminar a Sodoma y Gomorra. Y voy a leer la destrucción de Sodoma y Gomorra. Escuchen cómo eran este tipo de personas. Dice, al anochecer, los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró las puertas detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenmelas traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Dicen, hazte un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos y a tus hijas y a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor
contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan a la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que les decía en broma. Al amanecer en la mañana, siguieron los ángeles. Insistieron: apresúrate, le dijo a Lot, toma tu esposa, a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado de la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y las llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Dice: cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Y bueno, ya es otra historia, chalala, pero bueno, el punto aquí es, estas personas tenían una mente cauterizada, una mente que lo único que buscaban era su placer, tenían una mente entenebrecida que ya, y lo vamos a ver más adelante con otros versículos, que por lo general siempre los menciono, y no les recuerda esta historia a lo que estamos viviendo últimamente. Vemos, yo no tengo nada en contra de las personas que les guste su mismo género, las personas homosexuales. Sin embargo, lo que sí estoy en contra es que ellos piden respeto, pero no respetan tus ideales. Yo los respeto y que hagan lo que quieran con sus vidas, pero cuando tú les hablas de Dios, les hablas del amor de Dios o le mencionas la palabra Dios, es como si fuera, se sienten ofendidos y atacados, ¿sí? Entonces, les quieres enseñar la palabra, lo que dice la palabra y todo esto, y se sienten demasiado ofendidos, demasiado, no sé por qué atacan a las creencias cristianas, y no tanto por la creencia cristiana, sino porque lo que dice la palabra, están en contra de lo que dice la palabra, ¿no? Y eso es triste porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Entonces, ellos deciden un camino y pues desafortunadamente tienen que pagar ese precio, ¿no? Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, pues esto es lo que pasa con estas personas, con personas que están viviendo en pecado, en un pecado fuerte, en un pecado que su conciencia de, por ejemplo, las personas que son pedófilos, que su conciencia está tan insensibilizados que cómo pueden llegar a hacerle daño a un niño. Se me hace algo increíble porque o sea, ¿cómo puede haber tanta insensibilidad, ¿no? El dañar a los niños, en meterle, a lo mejor no físicamente, sino también personas que enseñan, como les hablábamos hace rato en Primera de Timoteo, que hacen enseñanzas que engañan a la gente, que los confunde también. Entonces, no solamente hablando de niños físicos, sino que también de los pequeños espirituales, que los hacen perderse, que su vida y su salvación se pierden por falsas doctrinas y falsas enseñanzas, ¿sí? Y bueno, esta mente que es insensible nos lleva a la siguiente mente, que es la mente reprobada. En Romanos 1:28
Voy a leerla en las dos versiones. Voy a leerla en dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:28 nos dice lo siguiente. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: ahorita permítanme, déjenme encontrarlo en mi celular. 1:28. Dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Ya de plano, o sea, no son redarguidos por el Espíritu Santo estas personas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues simplemente Dios ya les dio una mente reprobada, no pasaron el examen y pues ellos no quisieron tomar en cuenta ya a Dios, pues entonces Dios dejó que hicieran lo que ellos quisieran, de tal manera al grado de hacer cosas que no son buenas ni correctas, ¿no? Dice, y que dejó de que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Asesinar, brujería, muchas cosas, no podría ser específica porque hay muchas cosas que pueden hacer estas personas, pero bueno, dice, la palabra reprobada es adoquimos, que es no soportando la prueba. Esta mente fue puesta en prueba por Dios y no pasó y no soportó la prueba. Por tanto, fue rechazada. Romanos 8:27 nos dice lo siguiente. Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos que Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Eso lo compartió Laurita, de las intenciones del corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Dios escudriña nuestra mente, ¿sí? Entonces, las características de esta mente reprobada son Romanos 1:21 al 32. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente otra vez. Dice: de cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que a ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían.
Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Eso ya lo había comentado. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe, que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y bueno, o sea, estamos en una sociedad decadente, una sociedad que a lo mejor en la mentalidad de ahora es, amor es amor y pues si tú amas, pues tú amas, ¿no? Y te puedes casar con una mujer, con un hombre, ahora ya hay tantas definiciones del género, ya no es masculino ni femenino, sino es transexual, homosexual, gay, binario, transgénero, pansexual y tantas cosas que se ven ahora que mujeres quitándose los pechos para ser hombres y metiéndose y sometiéndose a tratamientos para tener testosterona y convertirte en un hombre, o al revés, hombres transformándose en mujeres y vaya que de repente sí ves unas que dices, wow, o sea, no parece que es un hombre, pero eso no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es un hombre y una mujer. Así lo voy a decir porque así es. Eso es pecado y el pecado nos aparta de Dios. Y cuando hay esta condición, lo que hacemos es que nuestra mente se vaya entenebreciendo, se vaya haciendo esta mente cauterizada y llegamos a una mente reprobada. Y no solamente en la versión de Reina Valera nos dice que no solamente lo que las hacen, sino las que se complacen en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí se me venía a la mente el tema de que cuando un niño se siente niña y yo voy a apoyar a mi hijo porque pues yo le voy a ayudar a que él sea una mujer cuando es un niño, cuando es un varón. Entonces, eso es complacerse en eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser esas mujeres con temor de Dios. No estoy diciendo ni estoy hablando de un tema de odio a los homosexuales, ni odio a las personas que tienen ese pecado, para nada. Respetamos y de hecho debemos de orar por ellos para que la luz de la palabra descienda a sus vidas, porque a lo mejor nunca han escuchado de Jesús o lo que han escuchado de Jesús han sido puro, te vas a ir al infierno porque tú estás pecando. No, hay gente que está dolida, hay gente que ha sido violada, hay gente que ha sido maltratada, que ha sufrido tanto que esa es su escapatoria, en eso se ha refugiado y tenemos que ser personas que a pesar de que tengan esos pecados, amemos a esas personas, las vas a amar orando por ellos, las vas a amar dándoles un abrazo, bueno, ahorita no por la sana distancia, una despensa cuando tú veas que tiene necesidad, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando está enfermo, cuando está en la cárcel, cuando está en necesidad, es ahí cuando tú amas. Acuérdense que en uno de los temas del Sermón del Monte vimos el pasaje del buen samaritano. Tenemos que ser mujeres que seamos esas buenas samaritanas, que cuando hay alguien caído, tú puedas levantarlo y puedas sanar sus heridas. Amén. Ahora bien,
Vemos que las características de esta mente reprobada ya la vimos cómo es, puedes leerla en tu casa, pero dentro de ellas están atestados de maldad, principios. Las principales fortalezas de esta mente es la avaricia, la perversidad y la depravación. Esta mente reprobada es consecuencia de una mente cauterizada. Si Dios reprueba esta mente es porque ya no hay nada que hacer. Esta mente ha rechazado la gracia de Dios. Y por último, ya me agarró la noche. Por último, segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Espero me alcance el tiempo. Y dice, Timoteo, es bueno que sepas Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenias para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con culpa de pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Dije que al 17. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia y mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía. Chicas, ya se va a acabar. Les mando este verso porque no